aquí las mentadas de madre no es para ofender a usted, a nosotros, espero que no se me ofenda, son para los políticos que creen que somos pendejos. Ahora resulta que Odebrecht anduvo dando sobornos por todos lados, hay gente encarcelada, expresidentes tras las rejas, ha tumbado este escándalo a presidentes en Brasil, y ahora resulta que en México, no, pues vamos a destituir, vamos a correr al fiscal que investigaba a Emilio Lozoya Austin por violar códigos de conducta. La presidencia, sí, el presidente Peña Nieto sí se reunió con gente de Odebrecht, pero no, ¿dinero? Ah, chingado, pues no. Si nosotros somos los de la Casa Blanca, somos los de los socavones, somos los de siempre. Ay, bueno, ya le tengo los pedidos para que incluso renuncie Enrique Peña Nieto. La gente de la oposición está pidiendo una investigación. Hoy creo que inicia el proceso para analizar el caso del fiscal incómodo, Santiago Nieto, que fue despedido con un manotazo dentro de la PGR de la FEPADE. Leo lo que publica la revista Proceso en torno al escándalo de Odebrecht que pica y se extiende en nuestro país. La presidencia de la República admitió anoche que Enrique Peña Nieto se reunió con el empresario brasileño Marcelo Odebrecht entre 2010 y 2013. No obstante, negó haber recibido fondos para su campaña como candidato del PRI en 2012. En una carta, el vocero presidencial Eduardo Sánchez reconoce que entre 2010 y 2013, periodo aludido en la nota que se ha publicado no solamente en Proceso, sino en muchos otros periódicos, entre ellos el Reforma, que fue el que sacó que esta filial de Odebrecht ha acompañado, fíjese nada más, acompañado, de acuerdo a los soplones, al PRI durante toda la campaña pasada. El licenciado Enrique Peña Nieto, de acuerdo a esta carta, se reunió con múltiples empresarios nacionales y extranjeros con inversiones en México, entre ellos los directivos de Odebrecht y sus filiales, que en aquellos años era la 7ª empresa más grande en Latinoamérica y que inició en operaciones en México en 1992. Al referirse a la nota, revelan vínculo PRI-Odebrecht publicada por el periódico Reforma. El vocero presidencial asegura que ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvo participación alguna en la campaña a la presidencia del licenciado Enrique Peña Nieto, por lo que las afirmaciones publicadas del testigo Carlos Fadigas son falsas. En la carta también se insiste en que Peña Nieto no recibió recursos por parte de Odebrecht o de su filial Braskem, ni como aspirante ni como candidato. Incluso la vocería de la presidencia justifica que el financiamiento de la campaña de Peña Nieto fue auditado por las autoridades electorales, quienes dictaminaron la legalidad de esas mismas, de la marmaja, pues, del dinero. Autoridades electorales auditaron las fuentes de financiamiento y gastos ejercidos por el Partido Revolucionario Institucional en dicha campaña y dictaminaron la legalidad de dichos comicios. En el reportaje del periódico Reforma se destaca que Braskem, esta filial de Odebrecht, acompañó de tiempo completo la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, según Carlos Fadigas, exdirector de la petroquímica. Yo pregunto, nada más porque soy muy pinche mal pensado, y perdone usted por ser tan grosero también, ¿le podemos creer a la presidencia de la República? ¿Podemos creer en un Peña Nieto impoluto, honesto, transparente, cuando la última encuesta que hemos estado desmenuzando en los últimos días aquí en Sin Censura fue del Pew Research Center, con base en Washington, apunta a que el 93% de los mexicanos no confía en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Podemos creer que el presidente que fue exonerado junto a su entonces secretario de Hacienda, hoy canciller Luis Videgaray, y su esposa, la gaviota Angélica Rivera, fueron exonerados de cualquier conflicto de interés por un amigo, Virgilio Andrade, cuando se creó la Secretaría de la Función Pública? ¿Podemos creer en un presidente
Y voy a destapar nuevamente eso que habló de la corrupción. Toño, iniciemos con eso, Toño. Yo lo dije. Guárdenme esto que está declarando Enrique Peña Nieto, porque va a ser un video, un audio que vamos a estar a fuerzas poniendo una y otra vez. Porque apenas hace unos días, Enrique Peña Nieto le dijo a Adela Micha, la apapachadora de Peña Nieto, Adela Micha, porque no podemos llamarla entrevistadora, porque en ningún momento se vio una tensión ahí de generar pues las preguntas pertinentes. Enrique Peña Nieto habló de corrupción. Y Enrique Peña Nieto, una de sus frases que pasarán a la historia dijo: hay personas que en todo quieren ver corrupción. Si hay un choque en la esquina, en eso quieren ver corrupción. Yo pregunto, si Odebrecht generó terremotos políticos en otros países de Latinoamérica, hay expresidentes tras las rejas, cayeron presidentes en funciones, los soplones están apuntando a México. ¿Somos muy mal pensados? ¿Que en todo queremos ver corrupción, señor presidente? No la chingue. El chiste se cuenta solo, cabrón. Para entrar en calor y para entrar en contexto, tenemos, así como fierro caliente con, que no estoy de acuerdo con estas prácticas, con fierro caliente como los ganaderos marcan el ganado, así tenemos con fierro caliente que marcar estas palabras de Peña Nieto en momentos en que incluso se habla de que pierda sus derechos el PRI si se comprueba que Odebrecht metió dinero en la campaña. O sea, perdería su registro como partido político el PRI. De ese tamaño está el pedo en México. Cuando tenemos a un fiscal incómodo que asegura que está recibiendo presiones, no sabemos si mintió o no, no sabemos si exageró o no, no sabemos si Santiago Nieto malinterpretó o no, no sabemos incluso si la carta que presenta Emilio Lozoya, en la que dice: vean, no hay presiones de mi parte para que me ofrezcan una disculpa y me declaren inocente de todos los cargos en esta investigación. No sabemos si hay otra carta, porque todavía no llega al Senado el fiscal incómodo Santiago Nieto. Pero en estos momentos es que tenemos que sacar una y otra vez las palabras del propio presidente de México, Enrique Peña Nieto. Porque bien decía mi nana, que en paz descanse, viejita linda, que inteligencia tenías a pesar de haber ido solamente un día en tu vida a la escuela. No sabía leer ni escribir mi nana, pero decía: mijito, escucha más que hablar, porque el pez por la boca muere. Aquí está el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el que asegura y se queja hace unos días de que hay mexicanos, entre ellos me cuento yo, que en todo queremos ver corrupción. ¿Cómo se les ocurre que Odebrecht, que ha provocado tantos escándalos en otros países, gente tras las rejas, cómo creen que en México, si sabía Odebrecht, nótese mi sarcasmo, ¿no? En Odebrecht sabían que en México no hay corrupción, no hay impunidad, sabían que iba a llegar a la grande Enrique Peña Nieto y como es un impoluto, un honesto, un transparente, ¿cómo se les ocurre pensar, mexicanos mal pensados, que el presidente tocó algún soborno o alguna cosa mala vida arregló con el presidente de la compañía, que ha admitido haber sobornado a gobiernos a diestra y siniestra? Recordemos a Peña Nieto. Darte mi óptica muy particular sobre el tema de la corrupción, y donde yo lo he señalado ya en distintos foros y lo comparto en este. Creo, primero, que hemos sido un gobierno que ha atendido el tema de la corrupción, un tema que se ha acentuado y está en la sensibilidad de la sociedad, que por un lado puede apreciar y reconocer muchos logros en distintos ámbitos, pero siempre viene la pregunta: bueno, ¿y qué sobre la corrupción?
Y sin embargo, creo que han estado a prueba las instituciones para combatir la impunidad, es decir, castigar o por lo menos someter a la justicia a aquellos que eventualmente o presumiblemente han estado actuando fuera del margen de la ley. Y como en ninguna otra administración había ocurrido, creo que hoy conocemos el gran número de casos de quienes enfrentan procesos y digo, ante presunciones de actos de corrupción y que los están enfrentando. Hoy tenemos dos grandes sistemas que sin duda van en el combate a la corrupción. Un sistema nacional de transparencia que obliga a que las entidades públicas, los poderes del Estado, ya no solo el Poder Ejecutivo, que así operaba anteriormente, todos los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todos sean entidades que están sujetas y obligadas a rendir cuentas claras y a ser transparentes en su actuar. Y que cualquier ciudadano puede preguntar sobre el destino de recursos o la aplicación de recursos que se sabe tienen en administración los distintos poderes. Y también déjame decir algo más, que es donde a lo mejor políticamente alguien dirá que es incorrecto, pero es donde yo encuentro a ver algunas discrepancias. Primero, a cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Si casi si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no funcionaba? Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es decir, es la corrupción. Cuando no necesariamente asiste el que detrás de algún evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción. Creo que realmente combatir la corrupción exige no solo tener instituciones como las que se han creado para prevenir y cerrar espacios eventualmente a la corrupción. O sea que vemos corrupción o posibilidad de corrupción. No, hombre, chingado, ¿cómo creen ustedes? Nótese mi sarcasmo nuevamente. Que vamos a desconfiar de un personaje, el presidente de nuestro país, Enrique Peña Nieto, que se reúne con un corrupto. Con un corrupto. No, hombre, ¿cómo vamos a desconfiar de un presidente que le abre las puertas a un corrupto? 1, 2, 3 veces, ¿cuántas veces? No, hombre, ¿cómo vamos a desconfiar de esas conversaciones que sostuvo Enrique Peña Nieto con el presidente de la compañía Odebrecht? No, yo creo que hablaron de... Vaya usted a saber.